Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas, un espacio donde durante un breve periodo de tiempo estaremos respondiendo a las inquietudes que tienen los seguidores de este canal. Así que comencemos. Dice aquí, ¿el sello del Espíritu Santo es el mismo que el bautismo del Espíritu Santo? El sello del Espíritu Santo es cuando tú aceptas, por ejemplo, el mensaje del Evangelio. Tú inmediatamente, cuando tú crees, tú eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de tu herencia para tú heredar salvación. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. El bautismo del Espíritu Santo también ocurre ahí mismo cuando tú entras a la salvación, aceptas el mensaje del Evangelio, tú eres revestido, tú eres bautizado en Cristo por el Espíritu Santo. Es exactamente lo mismo. El bautismo tiene que ver con la inmersión. Es como que tú mueres y resucitas. El Espíritu Santo te bautiza en el mismo momento de la salvación. No hay un bautismo posterior. Eso no es bíblico realmente. Son cosas que suceden en el mismo momento. Eres sellado y eres bautizado. Ahora, la llenura del Espíritu Santo es muy diferente. La llenura del Espíritu Santo tú la obtienes cuando tú te ejercitas en la piedad, cuando tú oras, cuando tú buscas de Dios, cuando tú te alejas del pecado. Tú vives en la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué es la llenura del Espíritu Santo? Bueno, según la Biblia, la llenura del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra. Y si usted no lo cree, yo le voy a dar un ejemplo bíblico que yo creo que para mí es el más claro. Y aparece, por ejemplo, en la carta a los Colosenses. Voy a cambiar de traducción porque tengo una Biblia aquí. Y tengo una Biblia aquí, pero realmente es la Torá. La voy a cambiar a la Reina Valera normal para comenzar con esa, ya que es la de todos nosotros. Mira, nosotros vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16. O primero vamos a ir a Efesios 4 y luego de ahí entonces vamos a ir a Colosenses, para que ustedes vean que el ser lleno del Espíritu Santo equivale a lo mismo que estar lleno, por ejemplo, de la palabra de Dios morando en ti. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo aquí. Claudio Santana, mi hermano, tú me tenías sumamente votado, pero está bien, lo quiero como quiera, aunque usted sea así. Mira aquí el ejemplo que le había dicho. Mira, dice Efesios capítulo 5, versículo 18. Escuchen lo que dice. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia de que tú eres lleno del Espíritu Santo? Dice aquí, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo y dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ¿cómo se evidencia eso? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. La casada están sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas están sujetas a sus maridos en todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella, etc. Ahí te va dando un ejemplo de cómo se ve una persona llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué yo digo que estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra de Dios? Porque entonces Colosenses, ya te enseñé Efesios 5:18, ¿verdad? Ahora tú vienes a Colosenses, la carta a los Colosenses, que le voy a dar un detalle posterior sobre eso para que le interese más esa carta. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Escuchen lo que dice.
La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Te fijas que es lo mismo, exactamente el mismo pasaje, lo único que se sustituye es el ser lleno del Espíritu Santo por la palabra de Cristo mora abundancia entre nosotros. Y vuelvo y te hago la pregunta, ¿y cómo se ve eso? Dice, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Casadas, están sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, te fijas que es exactamente lo mismo. O sea, una persona llena del Espíritu Santo, si es en caso de la mujer, se somete al liderazgo del esposo, que no quiere decir ni que es esclava, ni que es menos, ni nada, sino simplemente se somete al liderazgo, como enseña la Biblia. Ese hombre no es áspero con ella y la ama como Cristo amó la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Y entonces se va viendo esa llenura del Espíritu Santo en la vida diaria. Entonces, ese pasaje es sumamente claro de que la llenura del Espíritu Santo y que la palabra de Cristo mora en abundancia en ti es exactamente lo mismo. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de la palabra de Cristo en ti, dice el texto. Sigamos con la pregunta. Brother, ¿por qué no te parece una posibilidad que Dios sepa nuestras futuras decisiones tomadas? Pero es que, repito, Dios sabe, por ejemplo, las decisiones que tú vas a tomar. Dios lo que no te forza a tomarla, que son dos cosas de carácter sumamente distinto. Yo te lo he explicado varias veces. Dios sabe tanto tu decisión como las posibles decisiones que tú puedas tomar. Ninguna escapa de su omnisciencia. Por ejemplo, yo tenía tres opciones. Si yo quería, no hacía este like. Si yo quería, por ejemplo, hacía este like y no hablaba de la Biblia. O si yo quería, me ponía a leer algún libro o a ver otra cosa en ocio. ¿Qué pasa? Dios sabe tanto que yo voy a hacer el like, como también, dado el caso que en mi libertad yo pueda hacer lo que yo entienda y puedo escoger libremente, Dios sabe también las posibles decisiones que yo puedo tomar. Entonces ninguna escapan a la omnisciencia divina, pero ninguna es forzada por Dios a tomarse. Por eso es que yo digo que el hombre sí tiene una libertad condicional, pero que no escapa a la omnisciencia divina. Al final no es una libertad, porque todo lo que tú haces ya Dios lo sabe de antemano, como las futuras decisiones que pueda tomar. Claudio Santana, tienes que ponerte, Claudio Santana, tú me diste banda. Dice aquí, o sea, que él sepa lo que vamos a hacer no significa que la decisión no la tomamos nosotros. Exactamente lo que te dije. Amén. Ministro, hábleme. ¿Crees en hablar misterios con Dios? Bueno, mira, las escrituras no enseñan que nosotros hablamos misterios con Dios. Misterio en la Biblia es una verdad, por ejemplo, que no ha sido revelada hasta ese momento. Por ejemplo, el arrebatamiento en las escrituras se muestra como un misterio, como algo que no ha sido revelado en el Antiguo Testamento. La iglesia, o sea, un cuerpo en Cristo, donde judíos y gentiles son uno en el Señor, también fue algo que fue un misterio. Lo enseña Pablo en la carta a los Efesios. La iglesia es un misterio porque no se menciona explícitamente en el Antiguo Testamento. O sea, esos son misterios. A veces las personas creen que misterio es como que es misterioso, como que tú te pones a hablar en un lenguaje misterioso con Dios, pero eso no, me cuesta decirlo, pero eso no lo veo en la Biblia. Si usted me dice, mira, que hay un ejemplo y yo lo leo, pues bueno, yo con gusto me retracto, pero no lo he visto. La gente se confunde mucho con la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 2, que dice que el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ese pasaje no me voy a meter en el tema de la lengua porque ya lo he hablado muchísimo, pero usted tiene que entender el contexto
y ya yo he explicado bastante de que las lenguas son idiomas traducibles, entendibles, lo enseña Hechos capítulo 2. Y entonces en la iglesia de los Corintios estaba mal utilizando el don, porque la gente toma 1 Corintios para justificar lo que hacen y no saben que al contrario, Pablo lo que está reprendiendo a esa iglesia, porque están haciendo la cosa mal, porque no debieron hablar en lengua, porque todos hablaban un mismo idioma ahí dentro, hablaban todo griego. Entonces ellos, para exhibir su don de que podían hablar en otros idiomas, era como extranjero para mí. ¿Por qué va a ser extranjero ahí? Porque evidentemente me está hablando en otro idioma. Ese contexto está sumamente claro. No se me pierdan en ese versículo, que es sumamente fácil. Mira, Claudio Santana dice: para Dios lo que estamos viviendo es una película repetida para Él. Exactamente. Mira, Marcos King dice: lo que no entiendo es por qué el hecho de que él sepa, de que él lo sepa, me quita libertad. Yo no entiendo eso. Te explico. Si Dios ve que yo hoy a las 7 de la noche iba a comenzar un live en su omnisciencia, ¿verdad? En su omnisciencia. Él ve que ya yo lo voy a hacer el live. Él lo sabe. Yo, si fuese una criatura libre, si yo quiero, no hago el live. Pero ¿qué pasa? Si yo no hago el live, entonces la omnisciencia divina se equivoca, porque Dios me vio haciendo el live en su omnisciencia, ya sabía que yo lo iba a hacer. Sin embargo, yo, como soy libre, decidí no hacerlo. Entonces el preconocimiento de Dios se estropea. Eso es lo que quiero decir. Entonces, por eso es que yo siempre te digo que Dios ve tanto tu decisión como las posibles decisiones que tú puedas tomar. Al final no escapan de su omnisciencia. Por eso es que aunque tú tomes, por ejemplo, decisiones tú, mediante tu pecado, mediante tu naturaleza, tú no eres libre, porque tú haces al final lo que ya Dios ve que tú estás haciendo. O sea, tú no puedes hacer otra cosa. Aquí dice Christopher Eric Herr: ¿de dónde la ICR? Yo supongo, y si no es así, perdón, dice ICR, que debe de ser Iglesia Católico Romana, debe ser eso. Que ellos son la primera iglesia fundada por Cristo, si la primera iglesia fue en Jerusalén. Mira, ellos, si bien es verdad que son la primera denominación del cristianismo que se organizó, eso es totalmente cierto. Recordemos que al principio, en el cristianismo primitivo, lo que el conflicto que había era cómo, por ejemplo, podían convivir judíos y gentiles en un mismo cuerpo. O sea, cómo lo traemos. Tenemos que circuncidarlo, tienen que guardar la ley, y esa era la problemática. Entonces, son ciudadanos de segunda categoría y todo eso. Entonces, ese fue lo que trajo, por ejemplo, a la discusión en Hechos 15. En Hechos 15 ya se forma lo que es el primer concilio, y se determina de que con la entrada de los gentiles al reino de Dios concuerdan exactamente las escrituras, y después de ahí iba a levantar el tabernáculo de David. ¿Qué pasa? Luego del edicto de tolerancia de Constantino, ya viene el cese de la persecución, por ejemplo, de los romanos, o sea, de la iglesia. Ya paran la persecución. Ya comienza, por ejemplo, el cristianismo a hacerse parte del imperio. No un cristianismo, hay que recordarlo, no un cristianismo puro, porque hubieron cosas, por ejemplo, que ellos quisieron imponer, y algunas otras, y doctrinas, por ejemplo, que no están acorde con la Biblia, que no se ven explícitamente en las escrituras, y demás. Entonces, ellos son la primera denominación del cristianismo que se organizó, pero no son la primera iglesia. La primera iglesia nació el día de Pentecostés, y de esa primera iglesia había iglesia en Jerusalén, había iglesia en Roma, y había iglesias, si mal no recuerdo, también en Galacia. Ahí había también iglesia, y la iglesia de la carta a los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica,
fueron entre las primeras iglesias que se fundaron, pero la primera fue la de Jerusalén. Ahí fue que comenzó a trazarse qué podían hacer y qué no podían hacer los gentiles. Por eso fíjate que la carta a los romanos, Pablo, creo que en el capítulo 14, trata el tema de guardar un día específico o no guardarlo, de comer cierto tipo de comida y no comerla, porque había una mezcla de judíos y gentiles que se habían convertido en el día de Pentecostés. Dice Andrés, hermano, tengo una pregunta sobre Romanos 9:5. Yo creo que Jesús es Dios y voy a conversar con un testigo de Jehová. Él pone TDJ, que yo estoy interpretando que dice testigo de Jehová. Sí, ese pasaje es sumamente claro. Pero también si tú te buscas en la misma Biblia de ellos, en la de ellos, por ejemplo, tú te buscas Juan 20:21, yo lo voy a buscar aquí para leértelo. En el Evangelio según Juan 20:21, que dice el Evangelio de Juan 20:21. Entonces, dame ver, ok. No. Tienen que buscar, por ejemplo, la parte donde... Tienen que buscar, por ejemplo, el versículo donde Tomás habla con Jesús, donde él le dice, mi Señor y mi Dios. O sea, él le dice, mi Señor y mi Dios. Eso en la misma escritura de los testigos de Jehová aparece. Yo lo voy a buscar aquí a ver si me aparece, para darte la cita en específico. Que son, o sea, hay miles de versículos que yo te puedo decir, pero principalmente ese, que aparece literalmente en su Biblia. Yo la tengo aquí detrás, ahí abajo está. Dice el Evangelio según Juan. Ok. Bueno, no lo encuentro, pero está en el Evangelio según Juan. Olvidé la cita, pero en el Evangelio según Juan aparece directamente cuando Tomás habla, que le dice, Señor mío y Dios mío. Es decir, lo está haciendo el Señor, que debería ser un solo, que es Dios, y aparte de eso le dice Dios mío también. Dice Rapper King, ¿cuáles rasgos físicos crees que tenía Jesús? Ya que algunos viven debatiendo sobre este tema, yo te voy a decir la verdad. La Biblia no lo dice, quiere decir que no es un tema importante. Si hubiese sido un tema muy importante, la Biblia hubiese dado detalles, pero la Biblia no dice ni que Jesús tenía el pelo largo, ni el pelo corto, uno lo supone. La Biblia no dice que Jesús era blanco, negro, indio, mulato, no lo dice. La Biblia no dice que Jesús sonrió, en ningún momento tampoco lo dice. Y así como muchísimas otras cosas, tampoco dice si se casó, ni nada de eso. O sea, no era importante para la historia, por ejemplo, que se quería transmitir. Los evangelios se concentraron más en el mensaje y el ministerio de Jesús, más que en su vida personal. Entonces, si las escrituras no lo dicen, no veo por qué yo tenga que suponer más allá de lo que está escrito, como dice Pablo. Es que es imposible que Dios vea que algo va a pasar y no pase. Esa decisión la tomé yo simplemente. Hermano, mire, escucha. Tú te estás confundiendo porque tú crees que cuando yo digo que no hay libre albedrío es como que Dios te toma de la mano y te hace hacer las cosas. Y no es eso, yo no me estoy refiriendo a eso. Porque si fuera así, entonces nadie fuese condenado por su pecado. Cuando Dios le dijo a Abraham, te lo voy a poner con un ejemplo bíblico, y de paso solté el tema ya para no hacer una discusión sobre el mismo tema, porque hay más preguntas. Cuando Dios le dice a Abraham que su descendencia iba a ser esclava en Egipto por 400 años, si Abraham hubiese querido, por ejemplo, ya Dios le dijo eso. Si Abraham hubiese querido, nunca va a Egipto. O le dice a sus hijos que nunca vayan a Egipto, que ya Dios le había avisado que ellos iban a ser esclavos. Pero si ellos hacían eso,
hacían que el conocimiento de Dios se equivocase, porque ya Dios dijo que ellos iban a hacer esclavos 400 años. Es decir, Dios lo vio y vio el tiempo que pasó, 400 años, ellos de esclavitud. Entonces, si Abraham fuese libre, Abraham hubiese dicho, ah, no, pues yo no voy para allá. ¿Mi descendencia? No, claramente que no. Pero no sucedió, porque nada escapa de la omnisciencia divina. Además de eso, la Biblia es clara en Romanos 6, que dice que nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos del pecado. Y dice que cuando nosotros creímos, vinimos a ser esclavos de Cristo. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? En una, tú solamente obedecías los deseos de la carne, y en la otra, tú tienes que obedecer los deseos de Cristo. Entonces, ¿dónde está la libertad en eso? No sé si me entienden. Continuamos con más. Dice Freddy, dice, ¿esa visión es la del calvinismo o la del arminianismo? Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Mi postura es más afín con la de Calvino, pero yo no soy calvinista. No soy calvinista. Nada que ver con eso. Y el arminianismo todavía nunca he aceptado esa postura, honestamente. Dice Anderson Cruz, ¿eran ángeles los de Génesis capítulo 6? Ya yo he hablado de eso hasta la saciedad. Yo he hecho aquí literalmente alrededor de 30 transmisiones en vivo. Y en todas me hacen esa misma pregunta 8 y 9 veces. Yo te recomiendo mi canal de YouTube. Se llama Feliberto Vázquez Rodríguez. Asimismo mi nombre. Usted va al canal de YouTube y ahí usted tiene un video de media hora yo desglosándole ese tema, y ahí usted puede aprender, porque aquí no me voy a poner a repetir otra vez ese tema, porque voy a saturar mi canal de la misma pregunta siempre. Entonces, vaya a mi canal de YouTube, Feliberto Vázquez Rodríguez. En mi perfil usted puede entrar, en el de aquí usted puede entrar y ver la pestaña de YouTube y entra, y usted verá que es como el sexto video que se ha publicado como en estos días, así que usted lo puede ver ahí. Le invito. Dice Ian Gregory, ¿qué opinas de Juan Calvino? Juan Calvino fue un excelente teólogo, una persona que enfatizó mucho en lo que es la soberanía de Dios. Es un hombre que estaba muy preparado, estudió casi toda la Biblia, excepto Apocalipsis, porque no sabía cómo interpretarlo. También es un buen teólogo, o sea, no tengo que abundar mucho, fue un excelente teólogo. Pero si lo que me quieren decir es que si yo soy calvinista por eso, no soy calvinista. Y parte de eso es que Calvino era determinista y yo no estoy de acuerdo con el determinismo. Entiendo que Dios no decreta las cosas directamente, porque lo haría como el autor del mal en ciertos aspectos, y yo no creo que Dios sea el autor del mal. Dice Sunit, ¿los cristianos pueden beber alcohol? Mira, eso es un tema sumamente debatido. Hay muchos versículos de las Escrituras donde te muestran, por ejemplo, de que se puede beber vino, y hay otros que te advierten el beber vino. ¿Por qué? Porque es evidente que si tú consumes mucho alcohol, te vas a emborrachar. Y entonces cuando tú te emborrachas, el sujeto de atribución de tus acciones se pierde. Es decir, tú estás en un estado donde tú no sabes de ti. Entonces nosotros tenemos que tener un dominio propio sobre nosotros. Yo en lo personal, Feliberto Vázquez Rodríguez, no consume alcohol. Yo no puedo decir directamente a la persona no beba alcohol, porque realmente la Biblia sustenta ambas cosas. Con lo que se está en contra todo el tiempo es hasta el punto de emborracharse. Ese es el problema. Pero tomarte una copa de vino, 2 copas de vino, la que sea necesaria, pero que no te emborrache, usted se la puede tomar sin ningún tipo de problema. Cuando usted se estudia la historia de la destilación alcohólica para ingerir, fueron monjes cristianos los que lo hicieron. Eso usted lo puede buscar en la historia. No me juzgue, búsquelo
Investíguelo y usted verá que la destilación alcohólica para beber fueron los cristianos. La tomaron de los árabes. Los árabes la tomaban, pero era para sanarse las heridas, porque el Corán prohíbe tajantemente las bebidas. Búsquelo para que ahorita no diga que yo soy un hereje. Te lo busco. Y me dice, Feliberto, mira, te equivocaste. Yo tengo ahí acá un libro, porque yo fui bartender muchísimos años y esa era mi especialidad, y te lo puedo decir porque me sé la historia de eso. Lo dejé hasta. Dice Rapper King, sé que esto no tiene nada que ver con el tema, pero te pareces un poco al rapero llamado Zodiaco. Dámele saludo de mi parte. Dice Matt Hatsu, la predestinación distorsiona el carácter de Dios. No, porque la Biblia enseña la predestinación. Vamos a leerla tú y yo al paso, tranquilo y calmado. Vamos a buscar Efesios capítulo 1 y lo vamos a leer. Yo no voy a interpretar, lo vamos a leer. Efesios capítulo 1 dice de la siguiente manera. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de la gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, con el propósito de que seamos para el avance de su gloria, nosotros primeramente que esperábamos en Cristo. Yo veo que ese texto menciona reiterativamente que fuimos escogidos ante la fundación del mundo, que fuimos predestinados y siempre para la alabanza de la gloria de su gracia y según el puro afecto de su voluntad. Dice el texto, hay más pasajes. Por ejemplo, en Hechos 13, Pablo y Bernabé están predicando a un grupo de judíos y gentiles, y dice el texto, yo se lo voy a buscar literalmente y se lo voy a leer. Usted puede seguirme en la cita que estoy dando, Hechos 13. Vamos a buscarlo y lo leemos. Hechos 13, 48. Dice de la siguiente manera. Para que no se piense que yo estoy distorsionando las escrituras, vamos a leerlo desde el 47. Dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Escuche. Los gentiles, oyendo esto, lo que él le dijo, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron según el texto? Los que estaban ordenados para vida eterna. Los que creyeron fueron los que estaban ordenados para vida eterna. Dice ese texto. Hay muchísimos otros pasajes, pero vamos a seguir con más preguntas. ¿Y se puede haber dominio propio sin libre albedrío? El tema del libre albedrío, como yo les estoy diciendo, ustedes no lo han entendido y se le va a hacer como muy difícil entenderlo. Parece. Yo no estoy diciendo, escúchenme, yo no estoy diciendo que Dios te forza a hacer las cosas o que tú no haces las cosas que tú quieres, porque claramente sí, porque si yo quiero ahora apago el live y punto. Y ya, y no tengo reproche por eso.
yo lo puedo hacer. Si yo quiero me pongo a cenar, si yo quiero me pongo a ver una serie, y si yo quiero también me pongo a leer aquí y no le respondo a nadie. O sea, yo puedo hacerlo. Lo que yo estoy diciendo es que si Dios ve que yo voy por ejemplo, en lugar de ponerme a leer, a continuar con el live, ya yo no puedo hacer otra cosa, porque eso estropearía la omnisciencia divina. Es lo único que yo estoy diciendo. No estoy diciendo más de ahí. Lo que tú haces, lo haces libremente, lo haces porque tú quieres hacerlo. Ahora, eso que tú haces, ya Dios lo ve de antemano y tú no puedes hacer otra cosa que no sea eso que ya Dios vio, no que te obligó, sino que Dios vio que tú ibas a hacer. Abraham, tu descendencia será esclava en Egipto durante 400 años. ¿Qué sucedió? Ellos, la circunstancia los llevó a caer en Egipto y fueron esclavos 400 años. ¿Dios lo puso en esclavitud? No. ¿Dios le dijo a Faraón que lo pusiera en esclavitud? No. Dios vio que ellos iban a caer en esclavitud y en eso ordenó su plan de cómo iban a salir de ahí, para que todos los pueblos le temiesen al pueblo de Israel. Cuando ellos fueron a Canaán, recuerden que la gente temía porque decía que ahí viene el ejército que derrotó el ejército cuyo Dios derrotó a Egipto, y todos corrían. Eso es lo que yo estoy diciendo, no más de ahí. Dice Vladimir Mora, explícame la Trinidad. Ese es uno de los temas un poquito más complejos de cómo explicarlo. Pero la Biblia enseña que Dios es un ser, ¿verdad? Enseña que Dios es uno. El primer mandamiento es ese: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es claro, cierto, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que en las Escrituras hay otras personas individuales a las cuales también se le llama Dios, y a las cuales se le pone en igualdad con ese Dios que le dijo a Israel que Él es uno solo. Entonces la Trinidad es más una armonización de todo el consejo que enseñan las Escrituras. Por ejemplo, mira aquí, escucha aquí. Vamos a llamar al primero Jehová, aunque el nombre no es así. Sabemos que el nombre no es ese, pero la traducción lo trajo así. Ok, Jehová, o el Padre, para que no se complique. El Padre, ¿verdad? Es Dios. Es un solo Dios, ¿verdad que sí? Pero al mismo tiempo hay otro pasaje. Mire para que usted vea. Hebreos, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Escuche lo que dice. Hebreos, capítulo 1, versículo 10 en adelante. El contexto. El autor está comparando a Cristo y cómo las Escrituras hablan de Él, de que es superior a los ángeles, ¿verdad? No le puedo explicar el contexto entero de la carta porque sería muy larga la explicación. Dice aquí, desde el versículo 5, vamos a ir al paso y usted verá. Ya determinamos que Dios el Padre es Dios, ¿cierto? No hay problema con eso. Mira aquí, Hebreos 1:5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré el Padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce a los primogénitos en el mundo, dice, o sea, Dios: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, es decir, Dios de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego. Escuche, más del Hijo dice. Escuche, ciertamente de los ángeles dice, ¿verdad? El que hace a sus ángeles espíritu y a su ministro llama de fuego. Escuche, más del Hijo dice, Dios, ¿verdad? Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino.
has amado a la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tu compañero. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura y como un vestido será mudado, pero tú eres el mismo y tus años no acaban. Si ustedes tienen lecturas comprensivas, usted verá que Dios, el Padre, dice de Jesús, de su Hijo, que es Dios y que es eterno. Escucha otra vez para que no se pierda. Más del Hijo dice, o sea, Dios, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea, Dios está diciendo del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El autor de la carta de los Hebreos dice que Dios dice de su Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos del siglo. Quiere decir que ese Hijo de Dios, en carne, es Dios. Dice el texto. ¿Se fijan? El texto dice que es Dios. No lo estoy diciendo yo, el texto. Vamos a buscar otro pasaje también, que es Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8. Yo se lo voy a leer, yo me lo sé de memoria, pero se lo voy a leer para que no piensen que yo estoy tergiversando. Y esa es la Reina Valera. Cualquier cosa, si le da problema a la Reina Valera, me dicen, no, mira, no me gusta, búscame otra y léemelo. Y yo se lo leo con todo el gusto del mundo. Dice Filipenses 2, del 5 en adelante, dice, haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo Jesús, ¿verdad? El cual, Cristo Jesús, el sujeto, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. ¿Por qué te dice estando en la condición de hombre? Porque él no es hombre, él se hizo hombre posteriormente, pero él es en forma de Dios e igual a Dios, dice el texto lo dice. Entonces ahí tú ves a otra persona a la cual también se le llama Dios, en igualdad con ese Dios que dijo que era uno. Pero el Espíritu Santo también dice del Espíritu Santo. Fíjese aquí. Hechos 5, ¿verdad? Vayan siguiendo los textos. Dice Hechos 5. Vamos a leerlo aquí. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Dice así. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses, escucha, para que mintieses al Espíritu Santo, ¿verdad? Y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ese texto te está diciendo a ti que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios, dice el texto. Entonces aquí vemos otra, vamos a decirle persona, vamos a decir otra persona al lado, a la cual también junto con el Hijo se le llama Dios, junto con el Padre, el cual dijo que es un solo, ¿verdad? Ahora, tú me podrás decir, bueno, pero es que esas son manifestaciones de un mismo Dios y punto. Pero mira dónde que está el tema con esta interpretación, que cuando tú te vas a la segunda carta a los Corintios, veme siguiendo y apuntando, por favor. La segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. Pero entonces tú vienes, te fijas, ya ahí te lo muestra por separado, haciendo funciones cada uno distintas. Pero entonces tú vienes también a primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1.
Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión del Ponto, Asia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. Aquí tienes uno. En santificación del Espíritu, hay uno que escoge, hay uno que santifica, ¿verdad? Para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces aquí nosotros tenemos ahora a cada una de esas personas a las cuales se le llama Dios, ¿verdad? Teniendo una función distinta dentro del plan de salvación. Entonces, te fijas, entonces la Biblia aún así sigue manteniendo el concepto de que hay un solo Dios, pero hay tres personas que comparten esa misma naturaleza y hace del ser de Dios una tresipóstasis. Son homoousios, son consubstancial, o sea, tienen la misma sustancia, la misma naturaleza, o sea, están compuestos de lo mismo ambos, y entonces al mismo tiempo están inextricablemente ligados. Entonces, a pesar de que son personas individuales, comparten una sola naturaleza que está inextricablemente ligada. Es como que es una naturaleza, Dios es como una naturaleza compartida en tres agentes, que hace que sea un solo Dios, pero tres agentes divinos. Eso es sumamente complicado explicarlo, yo lo admito, pero eso es lo que enseña la Biblia. Se fija que yo no estoy interpretando, simplemente te estoy dando textos. Entonces, por ejemplo, mira aquí, cuando tú te buscas, hay muchos versículos realmente que muestran la Trinidad, muchísimo, pero yo te voy a buscar Juan 1:1 solamente para explicarte algo. Dice, poco podemos decir, bueno, pero es que Dios es uno y se manifiesta de tres formas distintas. Pero entonces cuando aquí te dice, en el principio, ¿verdad? Era el verbo, y el verbo era con Dios, es decir, el verbo estaba con Dios, ¿verdad? Y dice, y el verbo era Dios. Fíjate que no dice que Dios era el verbo, sino que el verbo era Dios, porque el verbo es el sujeto y Dios es el atributo nominal del verbo. Quiere decir que Dios, esa naturaleza, es lo que se le atribuye a lo que Juan ahí está llamando como el verbo. Pero ese verbo que Juan dice que es Dios, dice que estaba con Dios. Yo se lo voy a buscar aquí en la traducción al griego para que usted vea, por ejemplo, qué es lo que quiere decir directamente. Me la sé, pero quiero leérselo de aquí literalmente, del comentario de Alfred Edelstein, del comentario al texto griego, que tengo el apunte aquí, del comentario al texto griego del Nuevo Testamento. Y vamos a leer la parte donde dice, estaba con Dios. Vamos a buscarlo, denme un segundito, no se me impacienten, que estamos aquí. Vamos a buscarlo aquí. Bueno, no me aparece, o no que me aparece, sino que tengo que leerlo rápido para poder dártelo. Pero bueno, la traducción es prostonteo. Lo que habla es de que son
dos seres inteligentes hablando cara a cara en un diálogo inteligente. Eso es lo que quiere decir directamente la traducción. Si ustedes quieren, por ejemplo, en mi canal de YouTube, que yo voy a referir este live, yo lo voy a poner y le voy a poner la descripción gramatical, por ejemplo, en el verbo, en el griego, para que ustedes lo vean. Pero la traducción es dos seres teniendo un diálogo inteligente. Eso es lo que quiere decir. Y el verbo era con, ese era con, estaba con, quiere decir que estaba al lado. No es que, por eso que le digo que es como complicado, no es que Dios estaba hablando solo, sino que tenía una persona al lado y que al mismo tiempo esa persona es Dios. Sí, se escucha un ruido de un abanico porque es que aquí yo tengo un abanico. Eh, Realmente no tengo aire. Dice May, la Trinidad no existe. ¿Dónde dice esa palabra en la Biblia? No, esa palabra la inventó Tertuliano. Por eso le dije que la Trinidad, o sea, el concepto aparece. Ahora, o sea, el concepto que describe esa palabra sí aparece en la Biblia, el fenómeno está porque ya yo lo expliqué. Lo que no aparece es la palabra la inventó Tertuliano. Igual que la palabra libre albedrío, que no aparece, ni dice la Biblia que Jesucristo es 100% Dios ni 100% hombre. Pero la razón por la que nosotros decimos eso es porque lo vemos que es totalmente Dios, porque puede leer el pensamiento de la gente y muchísimas otras cosas, y al mismo tiempo totalmente hombre porque llora, se cansa, se fatiga y le da hambre. Entonces, cuando te dicen que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, lo que te están dando es armonizando lo que la Biblia te está enseñando en su conjunto. Porque recordemos que la Biblia no es para contradecirse, sino para armonizarse. Tiene que armonizar el pasaje. No puedes decir no, solamente es hombre y entonces eliminar todos los pasajes que enseñan que es Dios. Tampoco puedes decir no, solamente es Dios y eliminar todos los pasajes que enseñan que es hombre. Entonces, por eso hay que armonizar las escrituras, no decir que se contradicen ni eliminar un concepto que a nosotros no nos guste. Cristianismo reformado. Hey, bro, ¿qué más? Gracias y paz, hermano. ¿De qué se trata? Estoy respondiendo preguntas y respuestas. Dios en hebreo, Elohim, poder, autoridad, gobernantes, jueces. Sí, es una traducción, cualquiera de esas traducciones son posibles. Dice José Cis 77, muéstranos tus libros de atrás de la cámara. Serie de comentarios de John MacArthur. Eso comentario al texto hebreo, que es de Keili Delich. Ese comentario es la Biblia MacArthur, la Biblia Matthew Henry, la Biblia de la Reforma, comentario bíblico histórico al Antiguo Testamento, comentario al texto griego del Nuevo Testamento. Aquí abajo tengo más libros de patrística y demás. Aquí arriba tengo teología sistemática, esos que están ahí, teología filosófica, teología, escatología, y todo eso de ahí para allá son apologética, ciencia y demás. No puedo decírtelo uno por uno porque el live sería eterno. La gloria es de Dios, profeta lo encontré. Bueno, no sé quién es la gloria de Dios, pero si me encontró, muchísimas gracias. Moisés también era Dios, y él me cita a Éxodo, capítulo 7, versículo 1. Vamos a buscarlo. Éxodo, capítulo 7, versículo 1. Dice, Jehová dijo a Moisés, mira que yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Aarón iba a ser el portavoz de Moisés, así como los profetas son el portavoz de Dios, y Dios, por ejemplo, le estaba designando una autoridad a Moisés sobre Faraón. El texto no dice que Moisés era Dios, porque Moisés murió y lo enterraron normal y no resucitó. ¿Me entiendes? Entonces, con simplemente leerlo, uno sabe que no se refiere a eso.
Dice Vladimir Mora, para continuar. Entonces por separado Jesús no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios y Jehová por separado no es Dios. Cada uno de ellos es total y absolutamente Dios. Cada uno de ellos. Por eso le dije que es un poco complicado, pero es lo que enseña las Escrituras. Jesucristo es Dios. El Espíritu Santo es Dios, así como le expliqué. Y el Padre, o Jehová, como usted le quiera poner, es Dios. No es que por separado, es que ellos no se separan, porque es una naturaleza compartida en tres personas. Es simplemente eso. Cada una de esas personas es el único Dios verdadero, porque eso es lo que enseña. Dice, si Dios y el Espíritu Santo son espíritus según la Biblia, ¿cómo dices que son personas? Lo que pasa es que esa es la forma para nosotros poder describirlo. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen que el Espíritu Santo hablaba. Apártame a Bernabé y a Pablo para el ministerio. ¿Y quiénes son los que hablan? Los que hablan son las personas. Dios también muestra atributos, o no atributos, manifestaciones humanas por momento, y ejerce una voluntad. ¿Quiénes tienen la voluntad? Las personas. Dice Javier Gómez, tienes que estudiar el interlineal griego. Bueno, yo tengo aquí un manual al texto griego. Usted me dice qué palabra usted quiere que yo busque y yo se la leo directamente. Ya que usted no me crea a mí, pues bueno, yo se lo busco. Mire, eso está ahí. Mire. Dígame qué palabra usted quiere que yo le busque. Yo se la leo y le analizo el griego que aquí está. Dice aquí, habla de la palabra creadora de Dios, Juan 1:1. El verbo en el original es la palabra, sí, pero al mismo tiempo te dice que esa palabra es Dios y estaba con Dios. Y dice que fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Entonces no lo designe solamente como una palabra de cuando Dios habla y las cosas se crean, porque dice que fue hecho carne también. Aquí vienen con la pregunta más vieja del mundo y más típica del mundo. Si se complementan, como dices, ¿por qué Jesús fue abandonado? Jesús, para poder morir y pagar por los pecados, debía ser momentáneamente en su carne desvinculado de la comunión con Dios. Él en ese momento en la cruz se sintió sin el respaldo de Dios. O sea, Dios le dio la espalda a él y le puso su cara al mundo. Por eso que dice que Jesús vino a reconciliarnos con el Padre. Dios, de una forma de verlo, ejemplificando, lo que hace es que estaba de espalda a nosotros. Entonces cuando su hijo muere, él le da la espalda al hijo y se vuelca hacia nosotros. Por eso Jesús vino a darnos salvación y comunión con el Padre. Es simplemente eso. En su humanidad, Jesús dejó de manifestar ese vínculo que tenía de Dios, como él decía, mi Padre hasta ahora trabajo, yo también trabajo, yo lo que hago la voluntad de mi Padre, y etcétera. Esa comunión tan cercana. Dice Javier Gómez, y Dios era el verbo. No, dice, y el verbo era Dios, porque el verbo ahí es el sujeto. Y Dios es el atributo nominal, es lo que se le atribuye al verbo. Al verbo le están diciendo que es Dios, no están diciendo que Dios es el verbo. El texto lo dice, se me están confundiendo.